Aquí comienza Abracadabra, el poder transformador de la palabra mientras la tarde se hace noche sobre la ciudad. 2 horas de relatos, música y poesía con los pases mágicos del profesor César Grinstein y la alquimia de Chiche Frugoni. Aportando los brebajes del Archivo General de los Recuerdos, Alejandro Lomuto. Musicalización, Alejandro Lomuto y César Grinstein. Música original para la cortina de apertura, Federico Frugoni. Buenas tardes a todos, un sábado más con Abracadabra. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo le va, don Chiche querido? Así que estuvo por Buenos Aires. Anduve por Buenos Aires. Y vino entero, vino de una sola pieza. ¿Cómo pues? Y fui a tratar de trabajar y me dijeron que después de las 8 de la noche me tenía que quedar en mi casa y no trabajé. O sea, no me diga. Una cosa así dramática es para mí. medio dramático lo suyo. Otra vez, ¿qué tenía que hacer? Chiche fue para hacer espectáculo con Bonal. Exactamente. Íbamos a empezar con Sergio Bonal en el Teatro Piccadilly los viernes a la noche, 10 de la noche. El jueves nos avisan que no iba a ser. Y bueno, así como armé todo con mucho amor, tuve que desarmar todo con mucha bronca. Mucha bronca. Bueno, Chichito, acá está usted sabe que acá lo queremos mucho, entonces lo vamos a mimar para que se le pase un poco la bronca. Sí, señor. Y bueno, bienvenido, lo extrañamos, estos días que estuvo fuera. Pero bueno, también hemos de contarle a la audiencia que el querido Chiche estuvo haciendo algunos trámites que en el futuro nos van a deparar grandes satisfacciones. No vamos a decir ahora cuáles, pero lo que estamos armando va a dar que hablar. Va a dar que hablar. Así que no hay mal que por bien no venga, don Chiche, y no hay viaje del todo frustrado. Sí, señor. ¿Quiere que le diga cuál va a ser el tema del día de hoy? Por supuesto, dígame. Hoy vamos a hablar de los caballos. Mire usted. Vamos a hablar de los caballos históricos. En fin, es un programa muy equino. Creo que es uno de los primeros y no sé si el único programa que vamos a hablar de animales. Bueno, hemos hablado de animales en forma solapada. Sí, bueno, pero de otra clase. O sea, usted me entiende. De otra calaña. Acá vamos a hablar de los animales propiamente dichos. Exactamente, pero es cierto, es la primera vez creo que dedicamos un programa a un representante del reino animal que no sean las personas. Sí, digamos. señor. Y se nos ocurrió, claro, alguno podría decir, ¿por qué no empezaron por los perros? Y siempre estará esta duda, ¿no? El perro, lo noble que son los perros, lo cariñosos son los perros, los compañeros que son los perros. Pero bueno, se nos ocurrió el caballo porque históricamente tienen un recorrido. El caballo es un poco más emblemático. Es emblemático desde el punto de vista de lo epopéyico, ¿no? Lo epopéyico, las conquistas, claro, los guerreros. Exactamente. Entonces se nos ocurrió que podíamos sacar temas interesantes, pero para aquellos que son amantes de los perros, sí, señor, nuestros amigos perrunos, hemos de prometer que en el futuro también hemos de dedicar un programa a perros famosos, sí, señor, o a perrerías. Las también. Perrerías son más fáciles de encontrar, le iba a decir. Es más fácil. Es más fácil. Pero bueno, sobre todo por los animales que justamente tratamos entre comillas. Exactamente, que no son los caballos. No son los caballos ni los perros. No son los caballos ni los perros. Entonces, pero bueno, el tema de hoy entonces, muchachada de Abracadabra, será los caballos. Y se me ocurre, ¿tenemos algo para arreglar, Chiche? Por supuesto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a pedirle a nuestra distinguida, ilustrada y nunca bien ponderada audiencia que nos nombren los 3 nombres por lo menos de caballos que hayan pertenecido a Napoleón Bonaparte. Mire usted. Nosotros contaremos en uno de los bloques de Abracadabra que Napoleón Bonaparte ha tenido una enorme cantidad de caballos, ya diré yo cuántos, para su aprovechamiento personal, digamos, como quien tiene coches. Claro. Bueno, a él le gustaba tener caballos. Muy bien. Y le gustaba ponerle nombres, le ponía nombres clásicos a los caballos. Mire usted. Así que les pediremos a la audiencia
siempre asistidas por el amigo de doña Felicia. Sí, señor. ¿No? Por el señor Google. Pero bueno, quienes en todo caso buceen, exploren, y el que nos dé la tríada de nombres más simpática o más original, que no se repita, se adjudicará ¿qué cosa, don Chiche? Una remera de M51. ¿Qué será para ponérsela a él o para ponérsela a su caballo? Bueno, depende del gusto del usuario. Y del caballo. Si le entra. Si le entra un caballo medio chico, pero en todo caso le entrará, qué sé yo, como capucha. Sí, puede ser. Ya se verá. La cosa que, como siempre hacemos en la cadabra, la elección para qué usan, a quién le colocan la remera es cuestión del que gane el concurso. Exactamente. Se pueden comunicar a la radio. ¿A qué número se comunican a la radio? Al WhatsApp 2234-985-985. Exactamente. Pueden entonces mandar WhatsApp, pueden mandar también, por supuesto, señales de humo, como siempre les digo, y en este caso pueden enviar un chasqui también a caballo. Ahí está. Para que nos diga cómo los nombres de los caballos del emperador Napoleón Bonaparte. Que le voy a decir una cosa, Chicha, alguna vez tendríamos que hacer un programa sobre Napoleón. Sí, se lo merece. Se merece, Se lo merece. El tipo se conquistó casi toda Europa y nosotros nunca le dedicamos un programa a la Abracadabra. Debe estar revolviéndose allá en Les Invalides, ahí donde está la tumba de Napoleón Bonaparte. Sí, él debe estar diciendo, claro, en un lugar, mausoleo. El mausoleo de Les Invalides, ¿no? Ya le voy a contar alguna vez alguna anécdota. Cuando hablemos de Napoleón Bonaparte, hágame usted acordar una anécdota que tengo en el Instituto de los Inválidos, que como todos saben, es un hospital. Claro. Ya le voy a contar yo lo que ocurrió con mi querida Alejandra alguna vez en esa institución sanitaria. Bueno, vamos a ir cerrando esta primera introducción porque nos está esperando en Brooklyn nuestra amiga, la querida interrumpidora oficial del programa Abracadabra. Soy fanático número uno sí, de Felicia Cesari. Así que vamos a hacer una pequeña separación y cuando volvamos estaremos en contacto con Felicia allí en Brooklyn, en los Estados Unidos. ¿Le parece bien, Chiche? Allá vamos. Y descubriéndote en Abracadabra con el profesor César Greenstein. Bueno, ahí estamos con Feli, con mi querida Felicia Cesari, que debe estar ahícito nomás de Manhattan, espiando por la ventanita a ver si ve el puente de Brooklyn. Y entonces la saludo. ¿Cómo le va, doña Feli? Hola, profe, ¿cómo andamos? Pero bien, ahora que la escucho mucho más contento. ¿Cómo anda usted? Sí. Bien, esperando la primavera, viendo un poco más sol, días más largos. Qué lindo, ¿no? Esa es la parte más linda del año para usted. ¿Cuál es la época del año que más le gusta? La estación del año que más le gusta. Feli, nunca le pregunté eso. Primavera y otoño. Ah, mire usted. Ah, usted es igual que yo, ¿eh? Ni mucho frío ni mucho calor. Ahora, si tengo que elegir entre invierno y verano, me quedo con el invierno. Bueno, entonces es idéntica a mí, porque a mí la que más me gusta es el otoño. Sí. Y la que menos me gusta es el verano. Ay, no, por Dios, es que uno es pegajoso. Sí, a mí es el que menos me gusta el verano. A mi perrito se le cortan las patitas. Claro, a ver, me gusta ir a la playa, me gusta la vida al aire libre, pero digamos, me divierte mucho más el otoño, y el invierno me encanta porque me gusta ir a los lugares de nieve, a esquiar, a hacer el deporte con mi familia. Entonces siempre estoy esperando cuando llega el invierno en la Argentina, mirar cómo está la nieve, para ver si podemos picar para esos lados. Pero bueno, vamos a dejar estas cuestiones meteorológicas y vamos a lo que nos convoca el día de hoy. ¿Tiene historias sobre caballos que tengan que ver con la ciudad de Nueva York? A ver, cuénteme un poco, Feli. Tengo una historia que tiene que ver con Argentina y con Nueva York. Ah, pero qué bueno. Estudió para hoy. Sí. ¿Usted qué cree? ¿Que el único que estudia es lo mutuo ahí? No. Acá todo el mundo tiene que ser estudioso, porque si no el profe Grintel los aplaza, ¿eh? ¿Usted se acuerda de Gato y Mancha? Uy, claro. Bueno, don Gato y Mancha
eran caballos criollos, Exacto. hicieron todo el recorrido desde Argentina a la ciudad de Nueva York, Ujú. guiado por un suizo, Aimé Schiffli. Mire usted, no recordaba ese dato. Eran de Emilio Solanet los caballos y salieron el 24 de abril de 1925 en una travesía de 21.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Nueva York. Cruzaron la cordillera varias veces y llegaron a Nueva York el 20 de septiembre de 1928, 3 años y 149 días después de la partida. Bárbaro. Después volvieron a Argentina los caballos y están en un museo. ¿Cómo volvieron? ¿Kelly sabe cómo volvieron? No dice, pero se me ocurre que deben haber vuelto en barco. Pobrecitos, porque la verdad que si no, Sí. otros 3 años y pico más para Pero volver. fíjese que vivieron 36 y 40 años. Mire usted. Mancha murió en el 44 y Gato en el 47. Ahora parecen como Manuelita, esa que se fue a París. Sí, ¿Eh? y están en el Museo Udaondo de Luján, que yo me acuerdo haberlos visto de chiquita, Mire usted. Sí, yo también, me acuerdo. amados. Exactamente. Ya que no sabe qué se festeja el 20 de septiembre, No. el Día Nacional del Caballo en honor a Gato y Mancha, Mire qué bien. ya que entraron a Nueva York. Es el día que entraron a Nueva York, mire usted. Mire usted, esa sí que no la sabía, tuve que estudiar para eso. Muy bien, su amigo Don Google seguramente le pudo hacer algunas indicaciones. Pero como siempre decimos, Feli, lo importante es saber dónde buscar y qué buscar. ¿Y qué buscar? Porque ¿Por qué le habrán puesto caballos? ¿Se acuerda, profe? Uy, ¿se acuerda, Legui? ¿Por qué le habrán puesto caballos? ¿Y para qué le Exacto. habrán puesto caballos, será? Y la otra, que decía, en vez de me alcanzás la caña, Me bajás la caña. A ver, dígalo, a ver, Feli, ¿cómo es? me baja la caña. Cara, me bajás la Guarda caña. ella estirada, Carlos. tratando de llegar al estante Eran con la todos botella. Eran todo de caña quemada Legui, ¿eh? Entonces, Sí, y claro, de entonces, Leguizamo, que claro, tenía caballos. No y sé el si tipo que existe todavía esa no caña. sabía que le revisamos, decía, ¿por qué le habrán puesto caballos? ¿Eh? Esa sí, era A genial, la caña genial. quemada. Yo tomaba lo poquitito que yo tomo, que no tomo alcohol, pero me gustaba tomar caña quemada con mi mamá, porque es dulzona. Entonces, Sí. pero mire usted la historia, a dónde nos remonta la historia de Gato y Mancha, ¿eh? Mire usted, ¿quién hubiera dicho? Sí. ¿Y qué otra cosita tiene así de caballo? Porque ahí se corre en Estados Unidos, tenemos la Triple Corona. Esa es lo que usted me sacó la palabra de la boca. La Triple Corona se corre durante el verano y es un campeonato de pura sangre de 3 años. Ajá. Y empieza en Kentucky, en Churchill Downs, con el Kentucky Derby, que es el mundo a Re tomar concheto, ¿no? Peps, Re concheto. Bourbon y con los sombreros tipo Ascot, ¿vio? Claro, es como Ascot en Inglaterra, exactamente. Que esas siempre se corre el primer sábado de mayo, creo. Mire usted. Al mes siguiente, a mediados de mayo, se hace la segunda, que es Pimlico, en Preakness Stakes, en Baltimore, en Maryland. Ajá. Y la tercera es en Belmont Stakes, que está acá nomás, en Elmont, New York, que es a principios de junio. Les cuento que O sea, toda la costa este. Es toda la costa este. es toda la costa este. Y empezó en 1875. Ajá. Las carreras existían ahí. Pero desde 1875, ¿sabe cuántos caballos ganaron las Triple Corona? No, pero no deben haber sido muchos, ¿no? 13. 13. En tantos años solamente 13. Bueno, igual es un Sí. número que me sorprende. Yo pensaba que por ahí debían ser menos. Pero bueno, seguramente ejemplares extraordinarios, ¿no? Sí. Porque No ganar. es fácil, no es fácil. El primero fue en 1875, cuando empezaron a hacer la Triple Corona alrededor del
¿cómo se llama? Del Derby de Kentucky, ¿no? Ajá. Que también está la influencia inglesa No, por supuesto, por y supuesto. y se popularizó y al primer caballo que ganó, que se llamaba Sir Barton, le dieron retroactivo el premio de la Triple Corona. Ah, mire usted. eh, y después ha habido algunos, pero ha habido años y años que no ha habido nada. Que por ahí ganan uno, ganan dos, pero no los tres. Ganan los tres. El último que ganó fue en el 2018, Justify, ganó la triple. Claro. Que es como ganar el Grand Slam, ¿no? Como ganar. ¡Uf! Más que eso. Claro, Y después está el que se hizo la película, Secretariat. claro, claro, exactamente. Y en el 2015 fue American Pharoah, que fue todo, como se dice, claro, imagínense, además, no se olvide una cosa, profe, que acá, usted sale de Penn Station o de Atlantic Avenue en Brooklyn, y el tren tiene ¿Sí? una línea dedicada. ¿Cómo? Cuando hay carrera en Belmont, Ah, mire usted. la compañía de trenes tiene una línea, no sé, llamarlo ramal, Un ramal, puede ser. Sí, acá le diríamos ramal. que es exclusivo para Belmont. Sí, sí, y además es precioso. Yo ahí en mis épocas anduve por ahí y es muy lindo. Y Bueno, toda la zona es muy linda, ¿no? Toda esa zona del norte sí. del estado de Nueva York es muy lindo. Y además lo bueno que tiene es que tienen todas ¿cómo se dice? No las banderas, los Andar. estandartes de todos los caballos colgados. Entonces uno parece que en vez de entrar a un hipódromo está entrando a Westminster, ¿vio? Impresionante. Es que es el Westminster, Claro. la pata de burro Es la catedral de los caballos. de los caballos. O Y por lo es menos de los precioso. caballos que corren, ¿no? Del turf. Sí, y es muy lindo, la verdad que yo he ido a varias carreras ahí y tienen hasta la zona, como se dice, la zona popular está muy bien organizada, está muy linda y buena comida. Ahora, si usted va a la zona VIP, ya es otra Claro, cosa. me son imagino. mejores. A ver, Y ¿usted es de ir a las carreras? ¿Ha ido a carreras de qué? no, lo que pasa que tuve un novio que era de ir a las carreras. Ah, mire usted. Me llevaba a Aqueduct, que ahí ese es más berretón, pero tiene carreras, a Belmont, y también estuvimos en Monmouth, en New Jersey, que ese es hermoso. Hay que ir a conocerlo. Cuando la vaya a visitar, podríamos hacer un paseíto porque normalmente son lugares muy bonitos. Yo tengo muy lindos recuerdos. Yo he ido al hipódromo 2 veces en mi vida, solamente 2 veces en mi vida. Una vez al hipódromo de Palermo, Que es precioso. que es muy lindo, y fue con mi papá. Y ahí fui un día de carreras, un día de actividad Y turfística. fiesta de guardar, profe. Exactamente. Y tengo un recuerdo muy lindo. Mi papá no era de ir a las carreras, no era burrero. Tengo todo un recuerdo de mi infancia, ¿no? A mí me gustaba, porque si bien mi papá, como yo le decía, no era burrero, nosotros cuando íbamos a la cancha de Boca los domingos o de visitante, después íbamos siempre a un bar, que era el lugar donde se reunía mi papá desde joven con sus amigos. Entonces, a eso de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, porque 7 de la tarde más o menos los partidos eran a las 3 y media, 4, y a las 6 y media empezaban a llegar los que habían ido a las distintas canchas, pero también los que habían ido a los burros. Era muy divertido, venían con esas revistas que llamaban Palermo Rosa o Palermo la Verde, que eran donde los tipos miraban la performance pasada de los caballos, y entonces con eso hacían sus cálculos para ver a quién le apostaban, ¿no? Iban con sus fijas. Y a mí, imagínense, tenía yo 8, 7, 6 años, 9 años, y me fascinaba porque para mí eran todos genios, entonces, que sabían un montón de fútbol o que sabían un montón de caballos. Y me acuerdo de algunos amigos, había un señor que le decían el negro Lacombe, un señor que era amigo de mi papá,
que yo ahí me Mire usted. escuchaba sentar, me encantaba sentarme a escucharlo a él, y él era burrero, y entonces me contaba cómo eran los caballos, y el día que me llevó mi papá al hipódromo de Palermo, obviamente fuimos con el negro Lacombe, y fue toda una experiencia porque era toda una liturgia, uno dice, ay, porque las carreras, usted vio, Félix, que duran un minuto y medio, son Sí, cortas, pero es muy fiesta de intenso. guardar. Ahora, hay 45 minutos de carrera y uno dice, ¿qué haces en esos 45 minutos? Y ahí yo aprendí de chico, ahí ya tendría 12, 13 años, que casi no hay tiempo de nada entre carrera y carrera, porque No, hay que ir a ver los caballos, a ver cómo están ese día, si están sudados, si no están sudados, cómo los tienen presentados. Eso me explicaba el negro Lacombe, ¿no? sí, Y mientras tanto hay que leer lo que dice el programa del día y la performance, ¿no? La Palermo rosa, la Palermo verde, etcétera, y ir a hacer la apuesta. la apuesta que Y hay a que veces ponerse hay en que la arreglar las cola. colas porque, claro, hay caballos que son más demandados que otros, y entonces también por la cola y cómo está la cola. Si alguien está apostando mucho un caballo, entonces van a buscar el batacazo en otro lado. Era muy, todo un ambiente. Es toda una ciencia, ¿eh? Todo, Es toda una exactamente. ciencia. Y entonces, Y acá era lo mismo. Lo que claro, pasa es que imagino en lo que es la triple corona, si lo que yo uf, vi fue un día normal de un domingo cualquiera. nosotros nos juntábamos en la casa de una amiga que vivía en Midtown, que tenía un departamento de planta baja con un patio atrás. Y en esa época había un negocio que tomaba las apuestas fuera del hipódromo, lo Ajá, que claro, se claro. ve off-track betting. Entonces, antes de ir a la casa de ella, íbamos a hacer la apuesta. Eran Mire, $2, $3, ¿no? qué Y después lindo. hacíamos una apuesta interna nosotros también. Ahí me hace acordar eso, a que aquí en Mar del Plata había un restaurante que se llamaba el Jockey Club, que uno Sí, iba a almorzar y se quedaba una larga tertulia después, una larga sobremesa, y daban las carreras por televisión, las carreras del jockey, organizadas obviamente por el Jockey Club, y podía uno claro. apostar allí. Y eso también nos recuerda a la película El Golpe. ¿Recuerda usted la película El Golpe? ¿Cómo ¿Eh? olvidarse? Tremenda película. La jugarreta que le hacen a aquel mafioso que querían jorobar, Sí, los personajes de Robert Redford y Paul y Paul Newman, Newman. que retrasan los resultados de una carrera para hacerlo meterse y perder un montón de plata, y esquimarle un montón de plata. Bueno, en fin. Y la segunda vez que fui fui al hipódromo de San Isidro, pero a dar una conferencia. Ya ahí no Ah, fui, no no, fui, no había, pero sí se veían, un gran ventanal que tenía la sala de conferencias, se veía los entrenamientos de los caballos en ese hipódromo que, como muchos sabrán, no tiene pista de arena, sino que tiene pista de césped. sí, mi sobrina se casó, hizo la fiesta de Muy casamiento. lindo, muy lindo. Así que la Sabrina vida, María hizo la fiesta de casamiento en el hipódromo de San Isidro. muy lindo, muy lindo. La vida, la Hacíamos, vida de los además, caballitos es muy linda. O sea, todo lo ah, vinculado a la crianza de caballos. Y aprovecho sí, entonces para mandarle un abrazo grande a Javi Estrada y a su mamá. Su mamá escucha el programa, nuestro programa, allí en la estancia Santa Isabel, cerquita de Mar del Plata, que tienen, entre otras cosas, crían unos caballos bárbaros. Y bueno, Javi se dedica a la crianza de caballos, es un enamorado de todo esto. Y bueno, aprovecho ahora que hablando de caballos, aprovecho a mandarle un abrazo grande a él, y, ya que y, es uno de los mejores amigos de Alan, ¿no? De mi hijo más y chico. sabes a quién también le podemos mandar un saludo, que fue nuestro profesor en la UBA ¿A de quién? micro, Roberto Chama. Él tenía un caballo que se llamaba Macumbero. Mire usted, no recordaba eso. Tía, sí. Y el que me parece que le gustaba también los burros era Urbizaya. Sí, bueno, como buen Vasco, econometrista, claro. Le yo creo gustaba, que una vez además, le pescamos una revista o los sí, tenían en el diario también. exactamente, marcaba los resultados de las carreras. Seguramente hacía sus Sí. estadísticas. No, es que además y lo que a mí me gusta de la carrera de caballos es el espectáculo, porque Claro, uno no sabe con qué puede salir un caballo. claro, claro. Sale de la gatera
porque puede no quedar, claro, puede se quedar. retoba, Este, o como pasó una vez que salen y un caballo, no me acuerdo cuál era, pegó se planta. no, mordió al de al lado. Ah, mire usted. O como decía Martín Fierro, aquellos que sin largar se cansaron en partidas. ¿No? También. Eran aquellos caballos que se quedaban y que nunca terminaban de largar. Bueno, También. Feli, nosotros no nos Bueno. hemos cansado en partidas. Hemos conversado muy lindo. La verdad que me trajo unos lindos recuerdos. Ya me queda poquito para ir a visitarla allá por la Sí, Tierra del Norte. profe. Así que, bueno, haremos el programa desde los Estados Unidos y seguramente será en un par de sábados estaremos por allá. Yo le mando un beso grandote, grandote, grandote. Igualmente, profe. Y me encantó lo que me hizo recordar. Y bueno, y vamos a ir a recorrer, si así podemos, si el tiempo nos ayuda, los escenarios de la Triple Corona allí en la costa este de los Estados Unidos. Con seguridad. Beso grandote, Feli. Un beso grande. Hasta el sábado que viene, querida. Beso grande. Hasta el sábado que viene. Beso grande. Chao, chao. Chao. Muy bien. ¿Y cómo hemos de cerrar este bloque en el que hemos hablado de carreras, de caballos, de triples coronas? Bueno, qué mejor que con una canción escogida del álbum de Queen, Un día en las carreras, A Day at the Races. Vamos a escuchar You Take My Breath Away. Me tomas el aliento, me sacas, me quitas el aliento, que seguramente sería algo que pensarían los burreros cuando ganaban o perdían en las apuestas que hacían. De Queen entonces, Me quitas el aliento. Into my eyes and you'll see I'm the only one. You've captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Please don't cry. Every breath that you take, any sound that you make is a whisper in my ear. I could give up all my life for just one kiss. I would surely die if you dismiss me from your love. You take my breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you anywhere you go. I'll be right behind you. Until the ends of the earth. I'll get no sleep till I find you. Tell
take my breath away. Con el profesor César Greenstein escuchás cuentos, canciones, problemas de ingenio, anécdotas de figuras de la literatura, el arte, el deporte y la política. Abracadabra, abriendo tu mente. Hola, yo soy Mr. Ed. Caballos con voz, no hay dos, solo Mr. Ed tiene bella voz, feliz de aquel que escucha el sabio caballo Mr. Ed. Es toda una fuente del saber, para él no hay problema sin solución. Ustedes lo verán, el gran Mr. Ed es un campeón. Alejandro, ¿está ahí usted, don Alejandro Lomuto? Aquí estoy, profe, ¿cómo le va? Pero muy bien, qué musiquita que me mandó para el principio, ¿eh? Bueno, creo que hoy no tengo que explicarle, ¿no? Por qué elegí lo que elegí para iniciar el bloque del Archivo General de los Recuerdos. No, aquello de caballo con vos, no hay dos, no hay dos. No hay dos, no hay dos. No hay dos. Bueno, lo elegí porque... Que pensarlo, eso que no hay dos, ¿no? Después ha habido cada uno. Es cierto. Con perdón de los pobres caballos. Pero me parece que en los que usted está pensando son más burros o mulas que caballos, ¿no? Tiene usted razón, es verdad. La metáfora juega mejor cuando hablamos de burros o mulas. Pero bueno, igual, aclaremos para todas las instituciones defensoras de los animales, con el debido respeto por caballos, mulas y burros, ¿no? Y burros, sí, claro. Pero bueno, en fin, había elegido esto porque, en mi modesta opinión, Mr. Ed está en el podio de los caballos célebres de la televisión, junto a Tornado, por supuesto, el caballo del zorro, y a Silver, o Plata, el caballo del llanero solitario. Oh, por favor, Ayu Silver. Exactamente. Pero mientras Tornado y Silver, que eran realmente dos ejemplares bellísimos, actuaban como auténticos caballos, montados por dos superhéroes. En el caso de ellos, los superhéroes, el zorro y el llanero solitario, eran realmente los protagonistas de sus respectivas series. Mr. Ed era él el protagonista. Claro. Pobre Wilbur, usted ya lo pone. Pobre Wilbur. Pobre Wilbur. Exactamente. Pero bueno, Mr. Ed, a quien no recuerdo si alguna vez llegamos a verlo de cuerpo entero en la serie, no se destacaba precisamente por sus cualidades equinas, sino por una habilidad excepcional y que por supuesto era fantástica, era irreal, era propia de la imaginación de los autores, que era justamente la capacidad de hablar. Quiero decir una cosa, Alejandro, para no dejar a la audiencia en la duda. Yo sí recuerdo algún episodio donde se lo veía a Mr. Ed de cuerpo entero, fuera del establo, digamos. Exacto. Pero un sombrero y lo habían sacado. Tiene razón. ¿Lo recuerda? Sí, ahora sí. Pero casi siempre aparecía en el establo, porque en realidad lo importante en el caso de Mr. Ed era lo que él decía, y para eso es mejor mostrar un primer plano de su rostro. Exactamente. Mr. Ed justamente entonces era el caballo que hablaba y que solía hablarle a su dueño, Wilbur, con una gran destreza para la ironía.
a tal punto que dicen los que saben de espectáculos, que ese modelo de serie fue copiado muchos años después por Alf, o mejor dicho, por los autores de Alf. Claro, mire usted. Así es. Y la verdad es que si pensamos en Mr. Ed y Alf, hay una familiaridad interesante, ¿no? En la forma de relacionarse el equino o el extraterrestre con la familia que lo hospeda, ¿no? Mire usted la similitud que encontró. A ver, ¿a dónde un poquito en todo en este asunto de Mr. Ed? Y básicamente, tanto el caballo como el extraterrestre vivían con una familia que de alguna manera tenían que ocultarlos porque nadie les iba a creer que estaban viviendo o con un caballo que hablaba o con un extraterrestre que hablaba. Y ya le digo, los dos, tanto Mr. Ed como Alf, tenían una forma bastante similar, muy irónica de relacionarse, no tanto con toda la familia, sino con el protagonista principal. En el caso de Mr. Ed con Wilbur, y en el caso de Alf, no me sale en este momento el nombre del señor, del jefe de la familia. Claro. Tiene razón, ¿eh? No lo había nunca pensado, ¿eh? Cómo el esquema se repitió, y las dos veces con mucho éxito, ¿no? Con muchísimo éxito, así es. Pero a Mr. Ed le costó. Mr. Ed llegó a tener 143 capítulos en 6 temporadas, entre 1961 y 1966, pero nadie confió al principio, a tal punto que no tuvo un lanzamiento nacional, en Estados Unidos, por supuesto, y durante varios meses fue emitida por canales regionales únicamente, hasta que finalmente sí, se convirtió en éxito y la cadena CBS se apropió de los derechos y de la serie. Y así como alguna vez comentábamos, ¿se acuerda cuántos grandes actores y actrices pasaron por la serie de Batman en los años 60? Claro. ¿Sabe usted quién actuó en el penúltimo capítulo de la segunda temporada de Mr. Ed? No me acuerdo. Nada menos que Clint Eastwood, que todavía no todavía no se había consagrado por un puñado de dólares. Si busca, creo que si busca con un poquito de ganas en YouTube lo encuentra. Bueno, y si no le podemos decir a Feli que lo busque en Google. Su amigo Google. Amigo Google. Así es. Déjeme contarle 3 cosas sobre Mr. Ed que ahora ya no, por supuesto, pero por mucho tiempo fueron secretos. A ver. Una, que el caballo no se llamaba realmente Ed, digamos, en su vida privada, sino que se llamaba Bamboo Harvester. O sea, era Mr. Ed Bambú para los amigos. Claro, así es. Otro asunto es cómo hacían para que abriera la boca cuando debía hablar. Obviamente estamos hablando de una época en la que no había efectos especiales digitales. El caballo tenía que hacer los movimientos. Claro. Se dijeron varias cosas al respecto, como que le daban shocks de electricidad, lo cual habría sido una cosa terrible, que le ponían pasta de maní entre los dientes para que moviera la boca, masticara y la abriera, y también que alguien tirara de un hilo de nylon que le habían puesto en la boca. Mucho tiempo después contó la supuesta verdad el actor Alan Young, que era precisamente quien personificaba a Wilbur. Es cierto que al principio se hizo lo del hilo, pero Ed era tan inteligente que realmente aprendió a mover sus labios en el momento justo cuando el entrenador tocaba su casco. Esto fue lo que dijo Young. Bueno, vamos a creer, vamos a jugar, con la imaginación y la inocencia. Exactamente. Es más, vamos a creer que inclusive hablaba, no solamente que movía la boca. Total, ¿qué nos cuesta? Por supuesto, yo estoy convencidísimo. Bueno. Y bueno, entonces, claro, ¿cómo no va a mover la boca? Ese tipo tiene que hablar. Claro. O usted puede hablar sin mover la boca. Dígame, a ver, hable sin mover la boca. No, solo los ventrílocuos pueden hacer eso. Ahí está. Pero no me ha sido dado el don de la ventriloquía. Y la tercera cosa que tenía para contarle es que a pesar de que se dijo que Mr. Ed, o Bamboo Harvester, murió en 1979, el que en realidad murió en 1979 fue un caballo idéntico al que usaban como doble para sesiones de fotos y otros compromisos. El verdadero Bamboo Harvester
había muerto en 1968. Y acá tampoco está claro si fue sacrificado o si se le fue la mano con la medicación, porque tenía artritis y problemas renales. Lo cierto es que cuando murió, sus dueños decidieron ocultar la noticia porque la serie, que hacía 2 años nada más que había dejado de emitirse, se seguía repitiendo y tenía un éxito enorme. Pero bueno, ahora si le parece bien vamos a viajar al sur y al siglo XIX para hablar de los caballos más célebres de la historia argentina. Pero me parece muy bien. Usted sabe que a mí el siglo XIX me encanta. Bueno, si no los más célebres, por lo menos los caballos más reconocidos en la historia, y no únicamente de la Argentina, sino de toda América Latina, son los que formaron parte de los ejércitos independentistas, porque la independencia se peleó y se ganó a caballo. Sí, señor. Y naturalmente, de todos esos ejércitos, solemos asociar con la caballería principalmente al general José de San Martín, creador del regimiento de granaderos a caballo, que fue clave no solo para la independencia de la Argentina, sino también para la de Chile y la de Perú. No vamos a responder al famoso interrogante, o en todo caso podría ser la tarea para los oyentes, ¿no? Exactamente. Sobre qué color era el caballo blanco de San Martín. Claro. Exactamente. Pero sí voy a contar 2 historias relacionadas con San Martín y sus caballos. ¿Le parece bien? Pero me parece bárbaro. La primera, sé que usted la sabe porque alguna vez, hace muchos años, la contamos en Abracadabra, pero como el público se renueva, vamos a contar por qué los granaderos siempre son altos. Ah, es muy buena eso. Así es. Los granaderos son altos porque originalmente eran soldados de infantería, no de caballería. Y por su función, que era justamente la de arrojar granadas con la mano, granadas, los granaderos no iban en las primeras filas, sino detrás de las primeras filas. Por lo tanto, debían ser altos y con un interesante largo de brazos, para evitar que las granadas que lanzaban cayeran y sobre todo detonaran sobre las cabezas de sus compañeros que caminaban delante de ellos. Imagine usted un granadero petizo, diezmaba desastrosamente las propias filas por la parte de atrás, digamos, ¿no? Exactamente. Che, ojo que bien, correte que bien los granaderos nuestros. Marquen a los nuestros, como decía el Chucho García. Como decía el Chucho García. Por supuesto estamos hablando de principios del siglo XIX o antes, incluso cuando no había vehículos mecanizados y los infantes se desplazaban a pie. Claro. Los granaderos a caballo entonces son un invento de San Martín, y por eso la aclaración, granaderos a caballo. Claro. La otra historia tiene que ver, creo que también alguna vez la contamos, con el que tal vez sea el caballo más recordado de San Martín, aunque nunca se supo el nombre. Perdóneme, chico, antes de cerrar con esto de los granaderos a caballo, dígame. Tal vez lo sepa, tal vez no, esto es Radio Verdad, pero a ver, los granaderos de San Martín tiraban granadas. Algunos sí, pero eran un regimiento en sí mismo. Ajá. Con lo cual hacían todas las tareas de guerra propias de un regimiento, por supuesto montado, ¿no? Claro. Usaban sables, usaban lanzas, usaban algunas armas de fuego. Y sí, iban armados con granadas cuando estaban a caballo. Claro, pero tenían, digamos, sus distintas secciones de especialidades. Claro. Estaban los lanceros, estaban los... Claro, lo entiendo. Bueno, adelante, perdone la interrupción y perdone mi ignorancia. No, por favor, al contrario, por favor. Me parece... Así es. Le decía que la otra historia es la del caballo, que no sabe, la verdad yo no sé cómo se llama, si es que alguna vez se supo el nombre, que es aquel que San Martín montó en el combate de San Lorenzo y que en un momento cayó sobre una pierna del entonces flamante coronel, que quedó inmovilizado sin poder salir de ahí. Bueno, como sabemos, el que le salvó la vida, y para eso entregó la suya, fue Juan Bautista Cabral, que igual que San Martín era correntino, y además era hijo de esclavos, Cabral, ¿no? Lo que quiero aclarar es que la marcha de San Lorenzo lo evoca correctamente a Cabral como soldado heroico, no solo por lo de heroico, sino por lo de soldado. Porque en realidad no hay una sola constancia de que Cabral haya sido ascendido alguna vez al grado de sargento, a pesar de que
lo recordamos comúnmente como Sargento Cabral. Ni siquiera post-mortem. Ahora, fíjese una cosa que también me gustaría comentar y que usted también me va a corregir o no. Bueno, mi ignorancia hoy está a flor de piel, mire. Estoy más ignorante que otras veces. Porque yo tengo entendido que inclusive no hay reporte alguno, firmado por lo menos por San Martín, que dé cuenta del episodio heroico. Así es. O sea, San Martín no lo menciona en el reporte oficial de la batalla de San Lorenzo. ¿Estoy equivocado? ¿Lo soñé? No. Yo creo recordar lo mismo. Ajá. Pero bueno, los relatos históricos no nacieron Son de los reportes, nacieron de los... ni ahora ni en los 70. Claro. Otra vez, así como creemos es un viejo hábito. Así como creemos que Mr. Ed hablaba, debemos creer con más sentido aún patriótico que Exactamente. el episodio... Que el episodio del caballo existió, Exacto. que Cabral lo salvó y que Cabral es sargento incluso. Exacto, y que lo subieron a sargento, exactamente. Hoy estamos bondadosos con la historia. Hoy estamos crédulos. Aprovechen porque nosotros solemos estar refutadores. Pero bueno. Vamos a venir más acá en el tiempo, cuando la Argentina ya tenía consolidada su independencia. Los caballos más célebres pasaron a ser los del turf, el polo y el pato, ¿no? Mire usted. Claro. Pero también en este caso la historia es bastante más antigua de lo que creemos. Usted sabe que el deporte organizado se lo debemos en gran medida a los ingleses, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y sobre todo a los ingleses que vinieron a vivir a la Argentina para organizar actividades económicas, relacionadas con el ganado, con el ferrocarril, etc. La primera asociación británica en la Argentina se fundó en 1825, primera asociación británica relacionada con el deporte, ¿no? Sí. 1825. Y como dice mi amigo Ezequiel Fernández Murs en su breve historia del deporte argentino, no fue de cricket ni de fútbol, sino de turf. Ah, mire. Así es. Y la fundó nada menos que John Miller, el mismo que 11 años después iba a traer al país el primer ejemplar de la raza bovina Shorton. Pero mire qué aplicado, don John, ¿eh? Así es. Sin embargo, recién en 1850, 25 años después, se iba a instalar la primera pista estable para correr carreras organizadas de caballos en San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires, cerca o por ahí, por donde está hoy el famoso hipódromo de San Isidro, el de Jockey Club. Hermoso. Bellísimo, sí señor. En 1857 se levantó en el barrio de Belgrano, en la zona de lo que hoy es Kramer y La Pampa, el primer hipódromo porteño que se llamó Circo de las Pampas. De 1876 es el hipódromo de Palermo, que todavía, por supuesto, está. Pero una división entre los dueños del hipódromo... Que además de uno lo tiene como es, flaco y enfermo. Seco y enfermo. Maldito seas Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar. Pero bueno, 11 años después, en 1887, una división entre los dueños del hipódromo de Palermo dio lugar a la creación del Hipódromo Nacional, que estaba en lo que hoy es la avenida del Libertador y Monroe, cerca de donde hoy tienen su estadio de fútbol unos primos suyos. Mire usted. Así es. Por ahí viene la cosa. Así es. El Hipódromo Nacional funcionó pocos años, hasta 1911. Hasta que se fue el descenso. Hasta que se fue el descenso, 1911, pero dejó patentada una expresión que sigue usándose hoy en día, que es la de quedar en Pampa y la Vía. Es hermosa. Es hermosa esa... Usted también se acuerda de esta. También. Sí, por supuesto. Así es. Pero cuéntela porque es muy buena. Así es. Muy buena. Ocurre que en esa época, claro. En esa época los medios de transporte convencionales, las líneas de tranvías, llegaban hasta la esquina hasta el extremo de las barrancas de Belgrano, hasta la esquina de lo que hoy sería la avenida Luis María Campos y La Pampa. Claro. Entonces la calle La Pampa se llamaba Pampa, a secas. Ahí cuando usted dice, don Lomuto me dice de Luis María Campos y La Pampa, yo que cuando era
joven y niño, vivía por esos lugares, ahí es donde Luis María Campo se une o hace una confluencia con Avenida Libertador. Que ahí donde después se hizo el... Claro, que después en realidad el túnel. Y Exactamente. habían instalado, Bueno, porque yo era joven, una parrilla ahí en la esquina mire usted. de esa confluencia, ¿no? Que se llamaba casualmente Claro. Pampa y la Vía. Por lo que usted está... Claro, tiene razón. La parrilla se llamaba Pampa y la Vía, tiene razón. Exactamente. ¿Por qué? A esa parrilla, Porque la calle... con esto termino de contar intimidades, fue el primer lugar donde fuimos a cenar. De novios, mi mujer, Alejandra, el amor de mi vida, y el profe. mire usted. Sí. Mire Recuerdo usted, que mire fue usted. la primera vez que fuimos a cenar juntos, y recuerdo que de postre ella estuvo como 3 horas esperando para comer un panqueque dulce de leche, y jorobó que quería panqueque dulce de leche, y cuando llegó el panqueque dulce de leche, 3/4 del panqueque me los enchufó a mí en mi plato. Ella quería comer nada más 1/4. Así que esa anécdota no me la olvido nunca más. Dicho esto... Bueno, ahora, muy audaz lo suyo de llevar en su primera salida, por lo menos en su primera comida, a su novia a Pampa y la Vía, y vamos a ver por qué digo que es muy audaz. Yo siempre fui un arriesgado. Así es, así es. Bueno, la calle La Pampa entonces se llamaba solamente Pampa. Y al lado de esa esquina, ¿por qué Pampa y la Vía? Porque justamente al ladito de esa esquina cruzaban Pampa las vías del ferrocarril, que todavía no se llamaba Mitre, sino Central Argentino. No en la época que usted llevó a Alejandra, sino en la época del Hipódromo Nacional. Claro, ahí ya se llamaba Mitre. Claro. Entonces, como el Hipódromo Nacional estaba en esos lugares prácticamente suburbanos, funcionaba, para llegar al hipódromo, había un servicio de tranvía que funcionaba desde ahí, desde la esquina de la Barranca de Belgrano, y que vendía boletos de ida y vuelta. Entonces, cuando algún aficionado se había patinado toda la plata que llevaba a las patas de caballos perdedores, solo le quedaba el boleto de vuelta para regresar hasta Pampa y la Vía. Y allí se quedaba, en Pampa y la Vía. Pampa y la Vía se quedaba, ¿no? Y me dejaste en Pampa y la Vía. Exactamente. Desde hace más de 40 años la calle Pampa se llama La Pampa, y desde hace 2 años por lo menos el ferrocarril fue elevado y ya no cruza esa calle, pero cuando estamos escasos de fondos seguimos diciendo que nos quedamos en Pampa y la Vía. En Pampa y la Vía. Metafóricamente, más de uno está en Pampa y la Vía. Sí, señor. Y no puede salir de ahí, Así es. igual que aquellos burreros de aquella época. Exactamente. Bueno, por supuesto en el turf, igual que en la televisión, hay caballos célebres con nombres propios, ¿no? Uno de ellos es Lunático, que Lunático en realidad era más célebre por su propietario, que era Carlos Gardel, que por sus méritos en las pistas, aunque ganó algunas carreras. Mire. Sí. Otro de esos caballos muy célebres es Botafogo, a quien llamaban el caballo del pueblo. Botafogo debutó en 1917 y en 13 años y el siguiente ganó las 11 carreras que corrió, hasta que en el Gran Premio Carlos Pellegrini fue superado en los últimos metros por otro caballo llamado Grey Fox. El dueño de Botafogo pidió revancha y se organizó un mano a mano, al que llamaron la carrera del siglo y que se corrió pocos días después, y que Botafogo ganó por 50 metros de distancia. Y ahí se retiró, no volvió a correr. Qué lindo Pero cuando el caballo... pueblo, ¿eh? Qué lindo que era eso. Así es. Cuando se Bueno, justamente... Cuando el Pellegrini, el Gran Premio Pellegrini, lo pasaban en directo por la tele y todo el mundo lo miraba. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, el turf fue una actividad inmensamente popular, como nos cuesta imaginar hoy, sobre todo hasta los años 50, 60. Pero bueno, el caballo del pueblo, decía usted, justamente resultó en una época una expresión, un nombre tan fuerte, que en 1935 se hizo una película llamada justamente El caballo del pueblo, que no tenía nada que ver con la historia de Botafogo, pero que significó el debut en el cine de un marplatense célebre, Juan Carlos Torri. En realidad estudió en Mar del Plata. Creo que Torri había nacido en Coronel Suárez o Coronel Pringles o por ahí. Ajá. La película esa tuvo entre sus protagonistas también a Pedro Quartucci y dio lugar a la creación de un tango, justamente llamado El caballo del pueblo, cuya letra fue escrita por
el director de la película, que era Manuel Romero, que era un buen letrista de tangos, un buen director de cine y, por supuesto, muy burrero. Muy burrero, claro. Bueno, hay otro caballo célebre, es Yatasto, que entre 1951 y 1953 corrió 24 carreras y de esas ganó 22, nada menos. Wow. Y es considerado por la cátedra burrera como el mejor caballo de carreras de la historia argentina. Mire usted, una cosa que es lindo aclarar, don Alejandro, es que este apodo, el caballo del pueblo, creo yo, corríjame, pero yo tengo entendido que era porque se lo llamaba del pueblo porque era como que devolvía la plata, o sea, era una exactamente. Segura, ¿no? Es decir, una inversión segura, exactamente. De fondo, bueno, le jugaba a este tipo de caballos, claro, que no pagaban mucho, pero su renta le daba, ¿no? Era como un plazo fijo ajustado por inflación para asegurarse los barracos. Claro, usted sabe que en las carreras de caballos las apuestas pagan más cuanto menos gente haya apostado a ese caballo. Depende de la cantidad de gente que juegue. Por eso, pagaba poco, pero pagaba seguro. Claro. Como bien dijo usted. Bueno, además del turf, mencionamos hace un rato al polo y al pato, dos deportes en los que se enfrentan, como sabemos, dos equipos montados de 4 jugadores cada uno. Supongo que mucha gente debe pensar que si en la Argentina hubiera un deporte nacional, ese debería ser el polo, ¿no? Porque desde hace muchos años la superioridad argentina en ese juego es abrumadora. Sin embargo, en el cual hay tamaña superioridad. Sí. Sin embargo, desde 1953 hay un deporte nacional, decreto del gobierno, obviamente, y no es el polo, sino el pato. Pero el juego del pato no nació en la Argentina. Bueno, el polo tampoco. Claro. Se cree que el juego del pato llegó a estas tierras de la mano, ¿sabe de quién? No. De Pedro de Mendoza, el primer adelantado, en 1536. Junto con los caballos, por supuesto, que acá no había. Claro. De hecho, la crónica más antigua que habla del juego del pato por estas pampas es de 1610. 2 grupos de jinetes corrieron patos delante de nuestra iglesia, escribió entonces el sacerdote Diego de Torres Bello. Para esa época el pato formaba parte de las fiestas por la beatificación de Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. Y el partido al que se refería el padre Torres Bello se jugó en la actual Plaza de Mayo. ¿Por qué dijo que los jinetes corrieron patos y no que jugaron al pato? A ver. Porque entonces el pato se jugaba con una especie de bolso que contenía un pato vivo. Bueno, o un pato que al principio estaba vivo y que no siempre llegaba con vida al final del partido. Entonces se movía de manera irregular por el piso. Con el tiempo, por supuesto, el pato de verdad fue reemplazado por una pelota de cuero con 6 asas, que de todos modos sigue llamándose pato. Sigue llamando pato. Y el juego, como sabemos, consiste en levantar el pato del suelo, lo que además requiere una destreza enorme de parte de los jinetes, y depositar el pato en un aro de 1 metro de diámetro, que creo que tiene una red, y que está sobre un poste a 2,40 metros de altura para marcar el gol. Es prácticamente la altura de un arco de fútbol, ¿no? Más o menos. 2,44 tiene el arco de fútbol. Exactamente. Bueno, como ya podemos imaginar, el juego del pato estuvo prohibido en diversas épocas. Uno de los que lo prohibió fue Rosas, como tantas otras cosas, o por lo menos no le gustaba. Bartolomé Mitre escribió en 1854 que el juego del pato no existe ya en nuestras costumbres, es ya una reminiscencia lejana. Sin embargo, a fines de ese mismo siglo XIX, Guillermo Hudson escribió que el pato era el entretenimiento más popular practicado al aire libre en la Argentina. Pónganse de acuerdo, muchachos. Así es. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo que el pato dejó de ser un juego popular, a tal punto que ya ni siquiera salen los resultados de los partidos ni de los principales torneos en los diarios ni en los noticieros deportivos. Exactamente. Yo recuerdo, Alejandro, ahora que usted lo menciona, el juego del pato, hay una escena de una de las películas de Rambo, no me acuerdo bien qué número de película, en la que, estando en Afganistán, se ve jugar a unos jinetes afganos a un juego
bastante parecido por las características del pato, pero lo juegan con parece ser una piel de algún animal, de algún cuadrúpedo. Pero Ajá. la disputan entre ellos también a los tirones y tienen que hacer el gol en una meta. Así que Ajá, ajá. me parece como, digamos, como un toque de Sí, color, ¿no? sí, un juego muy similar, sí, Un sí, juego sí, muy sí, sí, similar, sí, sí. exactamente. O sea, lo digo por la referencia a los caballos, porque también están Claro, los claro, caballos. claro, claro, claro. Así es. Bueno, nos queda el polo, que se supone que fue inventado hace más de 2000 años y probablemente en Asia Central, o por lo menos una forma rudimentaria del polo, ¿no? De hecho, parece que el primer registro de un partido que fue jugado entre persas y turcomanos es del siglo VI antes de Cristo. Mire usted. Así es. Bueno, a la Argentina y al mundo occidental en general, el polo moderno llegó de la mano de Gran Bretaña, que lo descubrió en el siglo XIX, no hace tanto, en la India, que como sabemos era entonces colonia Colonia británica. británica, Imperio británico. Así es. Aparentemente los primeros partidos en la Argentina se jugaron en 1875 en Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa, la provincia que inspiró la calle que se cruzaba con la vía, como vimos. Exactamente. Y ya en 1894, o sea, menos de 20 años después de que se jugara el primer partido, la Argentina era el país con la mayor cantidad de clubes de polo en todo el mundo, según mi amigo Siempre Fernando dije que el Hermoso. polo es pasión de multitudes. Así es, así es. Bueno, el polo ganó para la Argentina la primera medalla de oro en Juegos Olímpicos, que ganó la Argentina, por supuesto, Claro, ¿no? claro. Eso fue en 1924, en París. Usted sabe que el polo solo formó parte de 5 Juegos Olímpicos entre 1900 y 1936. Una pena porque eso nos aseguraba siempre por lo menos un oro, ¿no? Así es, profe. Pero de ese 1924 y de esa primera medalla de oro olímpica hay una anécdota interesante. Cuéntela. Usted sabe que en esa época muchos de los que jugaban en clubes de polo de Argentina, argentinos, eran ciudadanos británicos que vivían en la Argentina. Entre ellos había dos, Juan Trail y Luis Lacy, que fueron los dos primeros jugadores que alcanzaron el 10 de handicap en nuestro país. Trail y Lacy ya habían ganado varios torneos en la Argentina cuando fueron llamados a combatir para Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y por allí estaban, en su país natal, cuando fueron convocados para integrar el seleccionado británico de polo para justamente los Juegos Olímpicos de 1924. ¿Qué hicieron Trail y Lacy? Dijeron que estaban orgullosos de formar parte del seleccionado inglés, pero advirtieron que si les tocaba enfrentar al equipo argentino, ellos no iban a jugar, porque se sentían parte de la Argentina y de la tradición argentina. ¿Qué hizo entonces la Federación Británica? Desafectó al equipo civil que pensaba enviar a los Juegos y lo reemplazó por un equipo militar que no tenía la misma jerarquía deportiva. ¿Qué equipos llegaron a la final en París? No me diga. Sí, la Argentina y Gran Bretaña. Ganó la Argentina 15-2. Oh, ¡qué paliza! Qué paliza, otros tiempos, ¿no? Y sí, bueno, y así es. Y para el final, como siempre o casi siempre, un tango, pero un tango con introducción. Usted sabe que el tango habla mucho de caballos, de actividades que se hacían a caballo y de personas que vivían gran parte de su tiempo montados, ¿no? Tanto describiendo sus actividades como usándolas muchas veces como metáforas claro. o usando esas jergas como metáforas para las cuestiones del amor. Porque hasta la aparición de los automotores, todo el transporte era a caballo. Había muchos tipos diversos de coches o carrocerías, incluso los tranvías, que eran tirados por diferente cantidad de caballos según el tamaño y la necesidad. A caballo o en coches tirados por caballos viajaban las personas y se transportaban las mercaderías. Y por supuesto los carruajes sufrían accidentes. Claro. Por ejemplo, cuando se les rompía una rueda. Pero había otro tipo de accidente que era bastante más frecuente, y era cuando una rueda quedaba encajada en el barro o en algún pozo y el carruaje no podía salir. En esa época no había automóvil club. No podía llamar a la grúa.
pero sí había algo comparable a la grúa o al auxilio mecánico de hoy, y era el cuarteador, el jinete que con su caballo y una soga, la famosa cuarta de remolque, por eso era el cuarteador, ataba esa soga al caballo más fuerte del carruaje. Eran caballos que no eran tan ágiles ni tan vistosos como los caballos deportivos, sino eran caballos fuertes, grandotes, y sobre todo eso, muy fuertes, ¿no? Entonces ataban la soga y el jinete con su caballo pesado sacaba del barro al carruaje para que siguiera su camino. Por eso, de los tantísimos tangos que hablan de caballos y jinetes, elegí para cerrar El Cuarteador, letra y música de Enrique Cadícamo, tal como lo grabó en 1941, año en que apareció este tango, la orquesta de Francisco Canaro con su cantor Francisco Amor. Navarro, el cuarteador de barraca. Tengo un pingo que en el barro cualquier carro tira y saca. Overo de anca partida que en un trabajo de cuarta de la zanja siempre aparta, chiche, la rueda que se ha quedado. Yo que tanta cuarta ni yo que a todos los prendí de la cincha de mi perchero. Hoy que el carro de mi amor se me encajó, no hay uno que pa' mí tenga un tirón. En la calle del querer el amor de una mujer en un bache hundió mi corazón. Hoy ni mi overo me saca de este profundo zangón. Toma las rosas mientras puedas. Veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiras, mañana estará muerta. Walt Whitman. Bueno, profesor, acá tenemos algunos mensajitos que nos han llegado. Rolo de Rosario, nuestro amigo. Siempre Rolo firme, ¿eh? Muy bueno, amigos, saludos a todos. ¿Hablarán del caballo de Troya? Agrega el nombre de un caballo famoso que debió ser custodiado por la policía previo a una gran competencia. Esperemos que nos ponga el nombre del caballo. Claro, porque nos aclara que el entrenador era la Pistoy. Exactamente. Pero nos quedamos con las ganas de saber cuál es el nombre del caballo, o el mensaje no nos llegó
correctamente. Y acá Serafín nos dice, hola, ¿cómo andan, profesores? Muy interesante todo, como todos los sábados. Algunos nombres de los caballos que tenía Napoleón, o sea, podría ser Cirrus, Montevideo, Córdoba, entre otros. Muy Buen bien. fin de... Muy bien, Serafín. Así que bueno, Chiche, me parece que le hemos adjudicado la M51. Sí, señor. Otra vez, que no sabemos bien si se va a poner él o se le va a poner el sombrero a algún caballo. Veremos. En todo caso, Serafín, cuando vengas a buscarla, nos contarás cuál es el uso que vas a hacerle a esta hermosa remera de M51. Ahora, no sé si se dio cuenta una cosa, querido Chiche. Dígame. Que en el tanguito anterior, Sí. El protagonista dice que su caballo se llama como usted. Sí, me sentí honrado por la elección del tango de nuestro amigo Alejandro Lomuto, que debe estar de capa caída un poco pobre. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dirá de capa caída? Y Cuénteme. porque se comió 2 goles con Boquita Pero hace claro, un rato. Pero bueno. nos acaban de avisar. Y bueno, el resultado. Usted sabe que tanto Alejandro como mi querido amigo Fernando Bartolomeo siempre me dice, cada vez que jugamos con ustedes, el resultado está cantado. Pase lo que pase, 2-0 para vos. 2-0 igual. Y hoy, tanto es así, que el gol lo hizo Maroni y Soldado. Sí, gente que no está acostumbrada. No, que no a está acostumbrada semejante ni a cosa. melodiar el área. No. Pero bueno, ánimo, el globo. 27 años sin poder ganar de local no es nada. Exactamente, 17 años sin Hay ganar de local a la cosas Boca. peores. Dios mío. Pero bueno, lo esperamos de todas maneras el sábado que viene. Y que vaya. Así son las cosas. Por Bueno, favor. Chiche, vamos entonces cerrando después de haber adjudicado el premio del día de hoy. Vamos Sí, a señor. ir cerrando. Nos vamos para el último bloque donde casualmente hemos de hablar de algunos caballos famosos, los de Napoleón, pero de los de otros grandes héroes, en este caso ficticios. ¿Cómo no? Ah, y me falta una cosa. Dígame. El caballo de Troya, efectivamente. Quiero contar una cosa, don Rolo. Todos estamos convencidos que este presente griego, que Sí, así se señor. llama, vieron que cuando a usted le dan algo le regalan algo que es medio dudoso, Sí. o que no es de gran conveniencia, termina diciendo, esto no será un presente griego. Bueno, el presente griego, la frase, me regalaron un presente griego, tiene que ver solamente con el caballo de Troya, que los griegos entregaron a los troyanos, cínicamente, ¿no? Sí, después de varios años de... Claro, 10 años de lucha. Totalmente. Y entonces, como diciendo, bueno, ahora nos ganaron, viejo, Ya está. le regalamos este caballo hecho de madera, el signo de nuestra amistad, qué sé yo. Y resulta que adentro del Yovaca estaban todos los guerreros griegos, entre ellos Aquiles, por supuesto, que hicieron que arda Troya. Así fue. Es Es otra que quedó frase. acunada. Exactamente. Pero ahora se ha descubierto que parece que el caballo de Troya puede que no haya sido un caballo. Ah, mire usted. Estas cosas me ponen nervioso, estos arqueólogos que estudian tanto, que al final te cambian lo que vos ya creías. Porque, y esto también, como lo dice Lomuto, usted nunca deje que la realidad le arruine una buena anécdota. Totalmente. Entonces no deje que la realidad le arruine una buena leyenda. Ahora resulta que el caballo de Troya no era un caballo. Parece que era otra cosa, ¿no? Ahora encima te arruinan la leyenda porque te dicen no era un caballo, pero no te dicen qué era. Claro. Entonces, Chiche, yo, conservador como me gusta hacer muchas Sí, cosas, no, nosotros vamos a seguir creyendo. exactamente, seguiré creyendo en el corcel de Troya, Ni hablar. en ese presente griego que hizo que arda Troya, bien, todo bien, tradicional y con frases hechas. Perfecto. Así que ahora sí, luego de haber aclarado esto y de haber cumplido con el deseo de nuestro amigo Rolando de Rosario, aprovechemos para saludar rápidamente a la familia de Sí, Respeto, como siempre, así. que nos están A escuchando. la señora Patricia Faverio, Exactamente. al señor No Miguel sé- Tepper. No sea cosa que los 4 o 5 oyentes que tenemos digan, escúchenme viejo, no nos saludaron. Es verdad. Hemos saludado entonces a nuestra audiencia y ahora sí nos vamos para el último bloque. Abra, cadabra, escúchame. Abra, cadabra, escúchame.
Pero cómo no, amigo. Fue la primera serie que vi cuando se estrenó el viejo Canal 9, Sí, señor. El Llanero Solitario. Claro, The Lone Ranger, El Llanero Solitario. Usted sabe que esta canción que nos remonta a todo lo que tenemos nuestra edad, Chiche. Sí, señor. Aquellos momentos de felicidad, cuando empezaba esa media hora mágica, ¿no?, del Llanero Solitario. Sí, señor. Es en realidad una obra de Rossini, Exactamente. Guillermo Tell, obertura de Guillermo Tell. Pero se hizo famosa, la televisión la hizo famosa con la música de fondo y de los títulos y la introducción del Llanero Solitario, que tiene hoy su lugarcito en el abracadabra de la fecha, no tanto por el ídolo, por el héroe que fue. Algún día vamos a hablar de este héroe y vamos a contar algunas particularidades para aquellas personas que no saben de él. Pero en este caso él tenía dos compañeros inseparables. El indio, que era Toro. Sí, señor. Y también tenía a su caballo, Silver, plata en castellano. Exactamente. Y el saludo característico del Llanero Solitario era Hail Silver, ¿no? Hail Silver. Entonces, y tanto es así que nosotros después nos poníamos los palos de escoba entre las piernas, y salíamos de sombrero de cowboy, si podíamos conseguir algún antifaz, impresionante. Y entonces salíamos a bebernos los vientos, Sí, como el Llanero Solitario en su caballo Silver, un caballo blanco, un hermoso ejemplar, veloz, inteligente, bueno, como tienen que ser todos los caballos de los grandes héroes, ¿no es cierto? Claro. Entonces, vaya hoy ya en nuestra adultez madura, un recuerdo cariñoso al caballo Silver y aquel héroe del Far West que lo montaba, que era un héroe bastante particular, bien diferente a casi todos los cowboys de la época. Era un cowboy errante. No, nunca estaban en el mismo pueblo. ¿Se acuerdan, Chiche? Llegaba a un pueblo y cuando se resolvía la cuestión, todos decían, ¿y el Llanero Solitario? Y ya había partido, ya se lo veía gritando desde lo lejos, ¡ay, oh Silver! En busca de nuevas aventuras. Él tenía el caballo Silver y una particularidad muy concheta, era que usaba balas de plata. Sí, señor. Por eso se lo reconocía cuando había alguna balacera, se reconocía que habían dado el Llanero Solitario porque dejaba balas de plata. Se ve que andaría bastante bien de presupuesto. Sí. En lugar de plomo berreta, Chiche. Debe haber cobrado varias recompensas. Muy bien, claro. Entonces el tipo invertía el dinero de la recompensa en hacer las balas de plata. Además tenía la habilidad de disfrazarse. Sí, señor. Era casi un espía de aquella época. Sí. Así que, bueno, nos hizo acordar entonces, en el programa de hoy, a su caballo Silver. Y por supuesto, fanáticos y admiradores como somos del más grande héroe de la ficción de la historia. Hasta estos días. El inigualable, imborrable, inolvidable Zorro de Don Diego de la Vega, sí, señor. Que tenía dentro de sus enormes virtudes de caballerosidad, bondad, valentía, honestidad, honorabilidad, destreza con la espada, con el látigo, disparando, por las pocas veces que tenía que disparar como mosquete también lo hacía muy bien, un fenómeno total. Era un gran jinete que montaba su caballo Tornado. Exactamente. Y si uno tiene que acordarse, Chiche, de los caballos icónicos de las series de televisión, no puede olvidarse jamás del querido Tornado, ese caballo negro, negro azabache, aquel que anunciaba que en su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro. O sea que era tan importante que figuraba en la letra de la música en castellano. La música en inglés
no hablaba de Tornado. No hablaba. No hablaba de Tornado. Algún día también que hablemos del zorro, pasaremos la introducción en inglés, que habla de que en lo profundo de la noche aparece el bandido, llaman ellos, el outlaw, ¿no? Claro. Llamado Zorro. Pero bueno, usted sabe, Chiche, que no había un solo tornado. No, es verdad. El tornado que más aparecía, el tornado que Guy Williams prefería para correr, el más elegante, que corría, y ese era el que todos vemos como tornado. Pero había, creo que eran 4 o 5, por lo menos, tornados que hacían distintas habilidades, distintos trucos. Había uno que era el que caminaba despacito. Sí, señor. Pese a que también, por supuesto, esas tomas están ayudadas por la cámara lenta. Sí, por supuesto. Pero había un caballo que caminaba como más despacito, como pisando huevos. Claro. Y ese lo usaban para esas tomas. Y bueno, había otros que hacían las gracias cuando estaba solo el caballo. Sí, señor. Como que Don Diego o el zorro hacían algunas señas. Ese era otro caballo. Todos, por supuesto, negros. Porque así era el legendario caballo del zorro. Ahora, es interesante porque en la segunda temporada, diríamos ahora, del zorro, Disney intentó cambiar el caballo por un caballo blanco. Sí, señor. Que es el caballo que el zorro utiliza en sus aventuras en Monterrey. Cuando él va a Monterrey, cuando conoce Ana María, que va a ser su novia, Sí. ¿no? Su novia nunca concretada. Platónica. Claro, solamente un besito ahí a la Sí, pasada, sí. Y cuando ella le pregunta. Ana María Verdú. Ana María Verduzco, muy bien. Y cuando ella le pregunta si alguna vez podrá ver su rostro, él le dice: búsquelo entre el de sus amigos. Sí, señor. Esperanzado de que ella lo quisiera por Diego. Pero bueno, en ese caso él encuentra un caballo que había sido de un oficial del ejército del rey, y un lancero que lo habían atacado unos bandidos, lo matan y lo dejan al caballo sin su amo, y entonces el zorro, el Don Diego, lo adopta y empieza a cabalgar por el camino real de Monterrey, montado en su caballo fantasma. Exacto. Y si bien fue exitoso y a la gente aceptó el caballo, todo el mundo, los fans de la época, no era lo mismo. Pedían por el retorno de Tornado. Claro. Así que en la posterior temporada, ya de vuelta, claro, en Los Ángeles, lo cual tenía su lógica, ¿no? Sí, claro. Porque no iba a viajar el zorro a Monterrey con el caballo Tornado, porque ¿dónde lo escondía? ¿Dónde lo metía? Se iban a dar cuenta inmediatamente, Por supuesto, que el zorro era Don Diego de la Vega, ¿no? Entonces, pero cuando volvió a su casa en Los Ángeles, vuelve a usar, y ya no lo abandonará nunca más hasta el final de la serie, el caballo Tornado. Así que, bueno, esos son los caballos famosos que queríamos recordar. Y para el final hablaremos de los caballos de Napoleón. Napoleón es un personaje de la historia, Chiche, bastante controversial. Yo no me animo a llamarlo directamente un héroe como el Llanero Solitario o como el Zorro, pese a que, por supuesto, es una figura heroica muy reconocida, sobre todo en Francia, ¿no es cierto? Donde él ocupó distintos cargos, primero como uno de los 3 cónsules, después como único cónsul, y finalmente se hace coronar emperador. Él se hace coronar emperador por el Papa creo, y ahora tengo una duda, deberé repasar historia, creo que es en el Sacré-Cœur. Creo que es en el Sacré-Cœur, allí en la cima de Montmartre, y si no, puede que sea Notre Dame, pero estoy casi seguro. Le pido perdón a la audiencia porque yo no soy como Felicia, que ando con el amigo Google que me sopla el oído, y evidentemente a veces algunos datos históricos pueden escaparse. Pero de todas maneras, lo simpático o lo notable es que Napoleón se hace coronar. Él hace traer al Papa a Francia para que lo corone emperador
vestido con todo la parafernalia, los emperadores, inclusive con la corona de laurel, bien a la usancia romana. Bueno, resulta que Napoleón amaba a los caballos, y ¿sabe la cantidad de caballos que tuvo Chicha en su vida? 129 caballos. El tipo, así como hay estos que coleccionan estampillas, ¿sí? El tipo coleccionaba caballos, y era para su uso personal. Ahora, lo notable es que no era un buen jinete. Ah, mire usted. O sea, le gustaban los caballos, pero él no era un buen jinete, probablemente porque su físico no era el más apto para la... Él tenía un pecho prominente, un tórax prominente, y tenía piernas cortas. Era de escasa altura, Napoleón. Exactamente. Así que, pero sin embargo, él gustaba mucho de cabalgar, gustaba mucho de los equinos, y según parece los caballos preferidos que tenía eran los árabes, que los importaba desde Egipto. Usted sabe que además Egipto fue un lugar donde él quiso conquistar. Y bueno, ahí fracasó, no le fue tan bien en Egipto. Después le gustaban también esos animales enormes, los bávaros, esos caballos enormes, que a él la verdad que lo hacían parecer más pequeño. Claro. ¿No? Porque sus bestiales caballos lo hacían ver muy pequeño, y le gustaba traerse caballos de Rusia. Mire usted. Le gustaban los caballos rusos. Le ponía nombre a los caballos, era muy cuidadoso con los nombres, y le gustaban en general nombres clásicos como Taurus, Tamerlán, Cyrus. Llegó a llamar a algunos de sus caballos Nerón. Ah, bueno. ¿Qué me dice usted? Y si no, le ponía nombres de lugares geográficos que para él resultaran importantes. Alguno fue bautizado como Austerlitz, nombre de las batallas, también de grandes éxitos. Marengo, aquella famosa batalla en Italia donde puso en fuga al ejército austríaco. Y también nombres más próximos a nuestra cultura latina o americana o argentina, Montevideo y Córdoba. Se llamaba alguno de sus caballos, y tuvo otros que no eran ni geográficos ni clásicos. Por ejemplo, Rotelet, Intendant y Croquet. Algunos de los caballos que... Usted fíjese que Córdoba es uno de los caballos que nombró el ganador del sorteo de la trivia de hoy, Serafín. Ahora, como yo le conté, Napoleón era bastante mal jinete, y son famosas sus innumerables caídas. Se pegaba buenos porrazos cuando salía a cabalgar, y hay una que es bastante recordada por su significado, en la madrugada del 23 de junio de 1812, que es antes de iniciar la campaña de Rusia, que como todos sabemos fue el principio del fin de Napoleón. Él se disfrazó de jinete polaco y recorrió las orillas del río Niemen. Y se cayó del caballo mientras cabalgaba. Y bueno, se levantó inmediatamente. No pareció tener un golpe demasiado fuerte. Sin embargo, él estaba acompañado por Caulaincourt, y que era su caballerizo, Caulaincourt. Y estaba también Berthier. Berthier era el mariscal de campo de Napoleón. Y Berthier le dijo a Caulaincourt que eso era un mal augurio. Claro, una señal. Y era una señal. Había en el ejército napoleónico, y tal vez como consecuencia de las veleidades de emperador Napoleón, un cierto tufillo a romano. Ajá. Y usted sabe, Chiche, porque hemos contado tantas veces nuestros amigos los antiguos, sí. Los romanos tenían una tradición de creer en estas cuestiones de los augurios. ¿Se acuerda que yo he contado muchas veces cómo muchos senadores romanos gustaban de leer el vuelo de las aves antes de tomar decisiones que involucraban, por supuesto, a la paz o a la guerra o lo que fuere, es decir, decisiones de gobierno? Y bueno, esta cultura o esta tradición o este modelo mental, como nos gusta decir, romano,
seguramente influyó tanto en Colincourt como en Berthier, que no dijeron nada de la caída de Napoleón. Incluso Napoleón bromeó con su caída, pero no le gustó demasiado que eso hubiera ocurrido. Y efectivamente debe haber sido un mal augurio, porque la campaña rusa fue... Veo un paralelismo total con lo que pasó con el Tercer Reich y con Hitler. Exactamente. Porque Hitler también era muy esotérico. Exactamente, pero muy buena su apreciación. Porque Chiche el comienzo del fin fue la campaña rusa. Exactamente, por supuesto. Es que Rusia es un lugar, Rusia, algún día también tenemos un programa sobre Rusia. Rusia y China son dos países en sí mismos, casi continentes en sí mismos, con culturas muy distintas a las occidentales, que a nosotros nos resultan ajenas y muchas veces incomprensibles. Claro. Y el comportamiento en batalla también nos resulta incomprensible. Y por supuesto, Napoleón era muy occidental, por supuesto, ¿no? Así que, y ni hablar de Hitler también, ¿no? Era un tirano, sin embargo, no desconocía absolutamente, por supuesto, del tesón y del arraigo de Rusia, la sagrada Rusia, y de los soldados rusos por su tierra. Pero ya lo encontramos en su momento. La cosa es que hay también esta famosa viaje que hace Napoleón desde Valladolid hasta Burgos, ante la creciente amenaza del ejército austríaco. Napoleón un día se lanza en una épica cabalgata de 120 kilómetros en 3 horas y media, por caminos que estaban atestados de guerrilleros. Increíble. Y él se lanza porque así lo considera necesario por el destino de la batalla, y entonces tiene que ir a Burgos, y bueno, y obviamente no va a tomar el tren, ni va a esperar que lo lleven en helicóptero, ¿no? Así que casa y Yovaca y 120 kilómetros en 3 horas y media. Entonces, que sobre todo, como digo, para un jinete que no era un gran jinete, y cuenta la leyenda o cuenta la historia que dejó atrás a sus escoltas, a sus generales y mariscales. Ese tipo llegó primero. Tanto le gustaban los caballos, y con esto vamos cerrando este capítulo sobre los caballos de Napoleón, que cuando él tuvo, usted sabe, Chiche, 2 exilios. Exacto. El primero, en la isla de Elba, ahí pidió llevarse 8 caballos. Y como en el primero, que es después de la derrota de Trafalgar, bueno, lo mandan ahí cerquita, a la isla de Elba, en el Mediterráneo, y le arman una especie de reino, como para tenerlo entretenido. Y él lo manda con una corte, y tenía 8 caballos, y él pasaba una vida más o menos acomodada, pero él estaba siempre intentando volver a Francia. Ya contaremos cómo volvió y de qué manera volvió y lo que ocurrió cuando él vuelve. Ahora, luego de la derrota de Waterloo, que significa el final absoluto de Napoleón, por lo menos de la vida como general y como político de Napoleón, lo mandan a la isla de Santa Elena, en el medio del Océano Atlántico, alejado de todo, donde morirá. No se sabe si de cáncer de hígado o envenenado. Esto no queda claro, porque se han encontrado vestigios de mercurio en el cadáver de Napoleón. Y ahí solamente se pudo llevar un caballo, que creo que se llamaba Longwood, el caballo. Es el único caballo que le dejaron llevar. Lo que lo hace poner a él muy triste, muy melancólico y hasta muy colérico. Y un día, charlando con su médico, que era un cirujano inglés, Arnaud, habían matado con un médico que lo acompañara, porque no convenía que se muriese sospechosamente Napoleón, porque tenía muchos acólitos en Francia, ¿no? Obvio. De hecho, uno lee la literatura de aquella época e incluso después, como por ejemplo Los Miserables, escrita bastante tiempo después, sí, señor, de la muerte de Napoleón, ¿no? Estamos hablando de la década del 30 del siglo XIX, escrito por Victor Hugo. Hay varios capítulos dedicados
a la vida de Napoleón, o por lo menos a todo lo que era colateral a la vida de Napoleón. Se cuenta con un lujo de detalle la batalla de Waterloo, y se muestra en esa obra maestra de Víctor Hugo que todavía quedaban esos vestigios de si eran imperialistas o no. Claro. Y los imperialistas eran los bonapartistas. Los bonapartistas. Ni siquiera imperialistas, bonapartistas. Claro. Entonces no convenía que en aquella época, estamos hablando, era un símbolo muy grande. Entonces lo habían mandado hasta con un médico, y es famosa una frase que Napoleón le dice, Arnaud le dice: me habéis encerrado entre 4 paredes con un aire malsano, a mí que he recorrido a caballo toda Europa. Qué lejanos parecen aquellos tiempos al lomo de Watelet, Emir, Intendant o Marengo. Él todavía añoraba cabalgar por toda Europa con sus caballos. ¿Cómo hemos de cerrar este programa de hoy, este recuerdo imperial de Napoleón? Bueno, usted sabe que entre otras cosas a Napoleón, Chiche, lo llamaron el emperador de la revolución, que es casi un oxímoron, ¿no? Exacto. Es emperador de la revolución, pero así es como a él le gustaba también que lo llamaran. Y bueno, cuando uno habla de la Revolución Francesa, que también debíamos dedicar un capítulo a cada vez, estamos pensando en grandes ideas para grandes programas que no sé si alguna vez haremos, porque nosotros soñamos hacer el castillo de Nabucodonosor y con suerte nos sale algún chalecito más o menos humilde, pero de todas maneras, como le decía, cuando uno piensa en la Revolución Francesa, piensa en la Marseillaise, ¿no? Por supuesto. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, ¿no? Vamos, infantes de la patria, el día de gloria ha llegado. Por lo tanto, escucharemos cantada por Mireille Mathieu, sí, señor, la Marsellesa, no tanto en su carácter de himno nacional de Francia, sino en pieza inolvidable de la música universal. Chapeau entonces para la Marsellesa, chapeau para los caballos de Napoleón, y nosotros nos vamos cabalgando despacito hasta la semana que viene.